Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. A continuación, le invitamos a estudiar la lección de la Escuela Sabática con Fe y Esperanza. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Hoy tenemos la lección número 5 y lleva por nombre Cristo en el Santuario Celestial. Y es un placer para un servidor traerles a ustedes semana tras semana los estudios de la Palabra de Dios, de la lección del segundo trimestre de este año 2018. En esta ocasión, nuestra cita bíblica se encuentra en Filipenses 2, 9 y 10. Y antes de leerla, como siempre es nuestra costumbre, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que nos ayude a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Y también, Señor, por la oportunidad que nos das de estar vivos y poder venir ante ti y pedirte perdón. Perdona pues nuestros pecados, Señor, y bendice a cada persona que está mirando este video y también a cada familia representada en cada una de las personas que están atendiendo estos estudios semana tras semana. Una vez más, Señor, bendícenos y que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en cada momento, en cada palabra de este fabuloso estudio. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien. En esta ocasión la lección está un poquito diferente en cuestiones de la partitura que estamos haciendo para poder entenderla y poder, en este caso, ir indagando en ella. Recuerde que usted puede bajar la lección en el internet. Ahí está un enlace en el video para que usted pueda bajar la lección que estamos utilizando nosotros también aquí en estos programas. Si por X motivo usted no tiene lección, no tiene en este caso el estudio de la Palabra de Dios de este trimestre, vuelvo a repetir, ahí está el enlace para que lo pueda bajar. Si ahora usted tiene la oportunidad, tome su lección y también tome su Biblia y vamos a entrar de una buena vez al estudio de esta semana. Muy bien, el versículo clave dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Lo encontramos en Filipenses 2, 9 y 10. ¿Qué tan grande no es el nombre de Jesús que le rinden honor en el cielo y también aquí en la tierra? Ahora, fíjese que el nombre de la lección es Cristo en el Santuario Celestial. De modo que si en la tierra hubo un santuario en un momento dado, quiere decir que era una sombra, como lo hemos mirado anteriormente en otros estudios, de lo que está en el cielo. Y si es así, entonces Jesús vino, cumplió parte de lo que tenía que cumplir aquí en la tierra y ahora Él siguió su labor en el cielo. ¿A qué me refiero? Bueno, para poder entender el principio de lo que Jesús está haciendo en el cielo, vamos a poder verlo si analizamos la parte aquí en la tierra también. Ahora, nótese algo bien interesante, que el versículo de memoria o clave de esta ocasión nos está diciendo que Él es en este caso exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué lo sumo? Porque en el santuario terrenal había una persona que era un sumo sacerdote, digamos, el director o el jefe de los sacerdotes. Una vez al año este sacerdote podía entrar al lugar santísimo del santuario. Vamos a mirar en una ilustración aquí del santuario, a ver qué le parece esta ilustración. Normalmente pensamos que Jesús, cuando empezó a oficiar, y dése cuenta de algo, la mayoría de las personas ponen a Cristo Jesús oficiando en el altar de sacrificio y ahí lo dejan. Saben que se bautizó por el lavacro, pero llegan a la parte donde Jesús, en este caso, fue crucificado y hasta ahí es todo. No hay nada más, ninguna otra labor para Cristo Jesús hacer en el santuario. Pero nótese que el santuario en realidad fue algo establecido mucho antes de la creación del mundo. Mucho antes que Dios nos creara a nosotros. El santuario ya estaba en proceso y estaba, por así decirlo, el plan de nuestra redención ya se había trazado en sí antes de que Dios creara al ser humano. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, Él oficia la parte del campamento y la parte del atrio aquí en la tierra. Porque estas dos partes no están en el cielo. En el cielo solamente está el lugar santo y el lugar santísimo. Así es que, por lo pronto, si decimos que Jesús está oficiando hoy por hoy en el santuario, necesitamos mirar que el santuario está en una línea de tiempo. Que Cristo Jesús vino, vivió en el campamento en los días de su juventud, antes de que Él empezara su ministerio. El ministerio, en este caso, de intervención o de redención por nosotros. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús entra, en este caso, al atrio, bautizándose en el año 27 de nuestra era,
En este caso, Jesús estuvo antes funcionando en la parte del campamento. Llega el área o llega el momento cuando Él tiene que entrar ahora a oficiar en el atrio, donde Él tiene que bautizarse, porque la profecía sí lo decía, la profecía de las 70 semanas, precisamente. Año 27, Jesús se bautiza y en el año 31 Jesús es crucificado, o bien, en este caso, como sería el santuario, Él sería sacrificado como si fuera un cordero en este caso. Ahora, esto fue lo que Jesús hizo. Y, ¿sabe? Es lindo poder ver la ilustración aquí en esta fotografía. Si por X casualidad usted nos está escuchando a través de una estación de radio, donde es audio solamente, le invitamos a que nos acompañe en el canal de YouTube. Si no tiene el enlace o no encuentra el enlace, busque nada más Fe y Esperanza. Ahí encontrará nuestro logotipo. Pero si no es así, entre a nuestra página también, ahí en feyesperanza.org, y podrá usted ahí encontrar el enlace para YouTube, y ahí va a estar la lección. Casi inmediatamente, en cuanto usted abre el canal, ahí se encuentra la lección. Y usted puede mirar en este caso la ilustración completa de lo que estamos aquí mostrando. Muy bien, entonces Jesús, dijimos ya que Él ofició en el campamento en su juventud antes de entrar con su ministerio. Cuando Jesús entra en su ministerio, año 27, entra con el lavacro, que el lavacro significa el bautismo de Cristo Jesús y por supuesto también su muerte y su redención. Después de eso, en el año 31, Jesús es crucificado. Ahí está donde el cordero es sacrificado, en este caso, o lo que representaba en sí el santuario. Obviamente que en el año 31 Jesús asciende al cielo, así está establecido en la palabra de Dios, y al ascender al cielo entra al lugar santo, en este caso. Allí Él oficia desde el año 31 hasta el año 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Así es un panorama un poquito extenso de lo que Jesús está haciendo en el santuario, o lo que Jesús ha hecho en el santuario, y hoy por hoy, si Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844, quiere decir que hoy por hoy Jesús está en el lugar santísimo. Ahora, solamente para aclarar el punto de lo que es el plan del santuario y para avanzar con la lección de esta semana, quiero decir tres cosas. Número uno, Jesús aquí en el atrio, Él ofició como nuestro Redentor. Jesús es bautizado, es crucificado y Él muere por ti y por mí para poder redimirnos. Él es nuestro Redentor aquí en el atrio. En el lugar santo, ahora Él es nuestro intercesor. En el lugar santo. En el año 31, cuando Él entra al lugar santo, Él es nuestro intercesor. ¿Ok? Después, en el año 1844, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, donde sigue siendo nuestro intercesor, pero también ahora es nuestro juez. Recuerde, hay que mirar lo que pasó o lo que pasaba una vez al año con el Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era día de juicio para todo el pueblo de Dios. Lo mismo está pasando hoy por hoy en el cielo. Jesús entró al lugar santísimo en el año 1844, octubre 22 para ser exactos, y ahí empieza la parte del juicio investigador. Eso es algo que no se puede evitar y es algo que está palpante en la Biblia. Y mire que vamos a mirar más adelantito precisamente el mensaje del primer ángel. El juicio de Dios ha llegado. Y si ya llegó el juicio de Dios, necesitamos mirar dónde empezó, cómo empezó y qué es lo que está pasando hoy por hoy. Obviamente el juicio de Dios tenía que empezar por la casa de Jehová y primeramente por los que están muertos. El juicio de Dios entrará a los vivos en un momento dado cuando entre la ley dominical. Mientras tanto, no puede entrar a los vivos, porque mientras que no se cierre el tiempo de gracia, de cierta forma, no puede cerrarse la puerta de oportunidad para que una persona se acerque a Cristo Jesús y pueda pedir perdón. Recuerde que Jesús en el lugar santísimo todavía está intercediendo por nosotros. ¿Y por qué? Porque tiene precisamente un incensario de oro en sus manos. Y mientras de que Él no lo suelte, entonces usted y yo podemos venir ante Él y pedir perdón por nuestros pecados y Él automáticamente nos perdonaría. Una vez que Él suelte el incensario, terminó el tiempo de gracia y ya nadie más puede pedir perdón. El que está o fue encontrado sellado, se quedará sellado. El que no, se quedará sin sello. Y ya nadie más podrá venir a la presencia de Dios y buscar de la gracia de Cristo Jesús en este caso. Muy bien, ahora sí, tomando en cuenta ese panorama extenso de lo que es el santuario, vamos a la siguiente parte, ¿sí? Ahí en la parte del sábado, todavía siguiendo en la parte abajo, dice así: el pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercer la fe esencial en nuestros tiempos para ocupar el puesto al que Dios nos llama.
Conflicto de los siglos, página 479, y dice ahí al último, ¿qué está haciendo Cristo por nosotros en el santuario celestial y por qué es tan importante para nosotros comprenderlo en estos últimos días? Note algo que sin duda alguna debería de estar siempre en nuestra mente. En todo el santuario, cada uno de los aspectos, cada uno de los puntos, los muebles, y en este caso, cada detalle del santuario, está simbolizado Cristo Jesús en cada uno de ellos. Es un emblema de Cristo Jesús. Así es que en el santuario está Jesús en todo momento. Sí, incluso en el lugar santísimo, donde está la ley de Dios. La ley de Dios es el carácter de Cristo Jesús. Y recuerde que en este caso, la ley de Dios también representa a Cristo Jesús. Muy interesante, ¿no? Para algunas personas que no quieren comprender que la ley de Dios es esencial, es buena, es santa, y es perfecta y es eterna también. Y hoy por hoy está vigente. Muy bien, vamos adelante a la parte del domingo. En la parte del domingo, ahí en la primera parte, usted puede mirar ahora aquí toda la hoja completa, si usted está mirando el video, la hoja completa de lo que es la lección en este caso. La primera parte dice, lee Romanos 8:3, 1 Timoteo 1:17 y capítulo 6 y 16, y 1 Corintios 15:53. Bueno, en este caso no puse aquí 1 Corintios 15:53, aunque en este caso estoy seguro que con las primeras 3 citas bíblicas que están aquí podemos darnos una idea completa de lo que esta pregunta está haciendo y cómo poder contestarla. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nótese que porque la ley exigía algo y ese algo necesitaba ser pagado, entonces Dios envía a su Hijo haciéndolo carne, haciéndolo un pecador, haciéndolo un ser humano para poder vencer en el mismo terreno del pecado, al pecado en este caso. Y por supuesto, cuando hablamos del pecado, nos referimos a Satanás, al enemigo de Dios. Satanás está atacando al ser humano y él hizo caer al ser humano. Ahora Jesús tenía que hacerse ser humano para venir y vencerlo en esa misma posición, en ese mismo terreno, por así decirlo. Y de esa manera nuestra salvación está garantizada. Sería de cierta forma imposible que Jesús, en este caso, venciera a Satanás como Dios, o que viniera aquí y estuviera aquí como Dios. Jesús tuvo que despojarse de su divinidad para poder vencer a Satanás como ser humano en este caso, pero sin dejar de ser Dios de esa manera. ¿Okay? 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente que Jesús ahora es inmortal, Él ha sido inmortal, lo que es la parte divina de Cristo Jesús. Él es eterno, Él es Dios, Él es nuestro Dios y para Él sea siempre la honra y la gloria. Mi estimado amigo, amiga, alabado sea el nombre de Jehová. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad es Cristo Jesús, obviamente, ¿no? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Por qué nadie lo puede ver? Bueno, no podemos verlo porque nosotros somos mortales y tenemos el virus del pecado. Y el pecado no puede estar ante la presencia de Jehová, ante la gloria de Dios, es imposible. Por eso cuando Cristo venga va a tener que transformarnos de mortales a inmortales y limpiarnos completamente de lo que es el pecado. Y entonces así podremos estar con Cristo Jesús y poder verlo a Él en todo momento. Muy bien, entonces la respuesta ahí sería la pregunta, ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Y bien, la respuesta sería para poner fin y destruir al pecado o el pecado y rescatarnos de la condenación de la ley. Obviamente ese fue el trabajo que Cristo Jesús vino a hacer aquí con nosotros en este mundo, ¿no? Vamos a la segunda parte. Ahí en Lucas 9:22 nos dice así. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La pregunta que está ahí dice, ¿qué nos dice sobre la intencionalidad de la muerte de Cristo? Y la respuesta sería, desde la eternidad, el propósito de la encarnación de Cristo fue morir por el ser humano para rescatarlo de la muerte eterna. Solamente así Él podría, en este caso, rescatarnos. Haciéndose ser humano, morir por nosotros como ser humano y de esa forma vencer la muerte para que usted y yo podamos tener ahora la vida eterna. Vamos a la última parte allí, de la parte del domingo, en la parte de abajo, en la parte roja. Dice la pregunta, ¿qué podemos hacer como seres humanos ante este tipo de amor? Más que caer de rodillas y adorar con fe y obediencia. ¿Qué nos dice la realidad de la cruz sobre la inutilidad de los méritos humanos? Cristo
pagó todo en la cruz. Nada de nuestro esfuerzo nos ayuda para la salvación. No importa qué tanto usted haga, no importa qué tan bueno sea, no importa qué tanto usted guarde la Biblia, la palabra de Dios o los mandamientos, no importa cuánto usted haga humanamente hablando, nunca podremos hacer lo suficiente para poder salvarnos. Porque si quisiéramos pagar lo que la ley exige, tendríamos que morir. Pero al morir, porque la ley exigió la muerte, usted y yo no tenemos en este caso la esperanza de resucitar, porque no fuimos fieles a Cristo Jesús. El único que da la vida eterna es Cristo Jesús. El único que puede resucitarnos es Cristo Jesús. Por consiguiente, si usted quisiera pagar por sus propios méritos, o en este caso sus propios pecados, lo que la ley exige, usted moriría. Pero como murió lejos de Dios, Dios no lo puede resucitar en este caso. Bueno, lo puede resucitar si quiere, no porque Él es Dios, pero legalmente, vamos a ponerle así, no lo puede resucitar. Porque usted está pagando lo que la ley le exige en este caso. Muy bien, vamos a la parte del lunes. La parte del lunes, la primera pregunta dice allí, lee Juan 1:29 y Apocalipsis 5:12 y Apocalipsis 13:8. La pregunta es, ¿cuál es la imagen que estos versículos tienen en común y cuán importante es esa imagen para ayudarnos a entender el plan de salvación? Bien, leemos las citas bíblicas. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda alguna, ¿sabe? Antes de seguir leyendo los siguientes textos, sin duda alguna no podemos mirar en el santuario lo que era el Cordero. Eso representaba a Cristo Jesús, establecido desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Cuando ellos pecaron, Dios viene y como Dios les había dicho que tenían que morir, ahora Dios lo que tiene que hacer es quitarle la vida a un animal inocente, a un cordero inocente, uno para Adán y uno para Eva, porque de esa manera se estaba cobrando una vida, lo que Dios les dijo a ellos que tenía que pasar. Dios dice, ok, por lo pronto, estos corderos van a tomar el lugar de Cristo Jesús, que en un momento más adelante va a venir a morir por ustedes. Es que cuando Adán y Eva pecaban y traían un cordero, lo sacrificaban o en este caso lo degollaban, y estaban representando a Cristo Jesús. Ahora, fíjense qué interesante esto, porque al principio Adán y Eva tenían ellos mismos, el ser humano tenía que venir él mismo y degollar un cordero. O sea, el ser humano tenía que quitar la vida que solamente Dios puede dar por así decirlo, en forma de estar entregando su propia vida. O sea, quitando una vida en representación de la mía. Y en realidad, recuerde que ese cordero representaba a Cristo Jesús. De cierta forma, lo que Adán y Eva estaban haciendo, vamos a ponerle así, simbólicamente hablando, cuando degollaban un cordero, estaban matando a Cristo Jesús con sus pecados. Hoy por hoy usted y yo hacemos prácticamente lo mismo. Si usted sigue cometiendo pecados deliberadamente, o yo sigo pecando también deliberadamente, de cierta forma estamos una vez más o seguimos matando a Cristo Jesús de esa forma, ¿no? Tómelo en cuenta de esa manera y tiene un poquito más de sentido lo que Jesús hacía y cómo el Cordero representaba a Cristo Jesús en el santuario y por supuesto en cualquier momento que se sacrificaba un Cordero representando a Dios o a Cristo Jesús en este caso, ¿no? Apocalipsis 5:12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sin duda alguna, el único que puede tomar todo esto es Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Él vino, Él peleó contra Satanás y lo venció en su propio terreno. Así es que Jesús, de esa forma, toma el control una vez más de todo esto, ¿no? Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo, el versículo 8, no nos da mucho énfasis de qué está hablando, pero está hablando de la imagen, en este caso, o de la primera bestia que aparece en Apocalipsis 13. Ahora, la primera bestia, aunque aquí no está explícito en la lección, obviamente es de un sistema religioso, el poder papal, que ha, en este caso, corrompido la doctrina, la sana doctrina, y así la está enseñando a todo el mundo. Y mucha gente adora, en este caso, al sistema religioso más que a Cristo Jesús o a Dios en este caso, ¿no? Así es que la respuesta allí sería, Cristo es el centro del mensaje de salvación y solo por su gracia redentora podemos ser salvos. Y a Él solo debemos adorar. Muy bien. Vamos a la siguiente parte, ahí al pie de la página, la última pregunta.
Esta lectura está un poquito larga, así es que vamos a ir dando lectura de igual manera a estos textos que se encuentran, de hecho, todo el capítulo 7 de Hebreos. ¿Qué dice el autor acerca de Jesús? El autor de Hebreos al capítulo 7 en este caso. Vamos a mirar Hebreos 7 en adelante. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz, o sea, Melquisedec, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. El nombre de Melquisedec, en este caso, la palabra de Dios nos dice que no se le conoce el principio ni el fin, ni padre ni madre. Así es que, de cierta forma, Melquisedec también representa a Cristo Jesús, sumo sacerdote, precisamente, ¿no? Qué forma tan interesante como la palabra de Dios lo pone, ¿verdad? Número 4, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Número 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Número 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Número 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Número 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Número 11, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Número 12, porque cambiando sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. ¿Sabe qué? Déjeme explicar un poquito esta parte. Muchas veces pensamos, si Jesús era o nació de la tribu de Judá, de los judíos, ¿por qué Él es nuestro sumo sacerdote? ¿Qué acaso no tenía que venir de parte de Leví o de Melquisedec? ¿Sabe? Aquí está la respuesta muy hermosa como se pone ahora Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús, ahora siendo un judío, toma el papel de sumo sacerdote? Porque recuerde que lo que era Leví, Melquisedec, estaban bajo la ley ritual, la ley en este caso del Antiguo Testamento. Viene Cristo Jesús, Él tiene que cambiar esa ley completamente. Porque ahora, todos los sacerdotes que antes existían de Cristo Jesús, tenían que venir bajo la orden de los levitas. Melquisedec, la orden de Melquisedec, como dice aquí, ¿no? Pero ahora, cuando viene Cristo Jesús, todo tiene que cambiar. Así es que ya eso no aplica. Ahora sí, Cristo Jesús viene como judío, Él toma, en este caso, el papel más grande que puede tomar cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. Y por eso es que Él cambia ahora esa ley. Y es verdad, la ley de Moisés, como le llamamos, o la ley ritual, deja de existir una vez que Cristo Jesús muere en la cruz. Y qué hermoso saber que Jesús vino y cambió esa ley, porque ahora usted y yo ya no tenemos que sacrificar un cordero o matar un cordero para perdón de nuestros pecados. Ahora, por fe en Cristo Jesús, que murió hace 2000 años atrás, es que usted y yo somos salvos. Antes, la gente que mataba un cordero, antes de Cristo Jesús, mataba un cordero para perdón por sus pecados, era la fe puesta en el futuro, en este caso, cuando Cristo viniese, cuando el Mesías viniese, según la profecía de las 70 semanas. Qué lindo, ¿no? Antes era la fe en el futuro. Ahora usted y yo tenemos la fe en el pasado, en lo que pasó, en lo que Jesús hizo en la cruz. Qué hermoso saberlo y conocerlo de esa manera, ¿no? Muy bien, sigamos leyendo en el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Número 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
Número 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Eso es, por supuesto, a través de Cristo Jesús, o en este caso, la labor de Cristo Jesús en el santuario, ¿verdad? Número 20, y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Obviamente, palabras de Jehová, ¿verdad? Número 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Obviamente que es un mejor pacto, porque ahora usted y yo no tenemos que traer un cordero para que muera por nosotros. O claro, que con Cristo Jesús ahí se encuentra todo, ¿verdad? Qué hermoso saber esta parte. Número 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser a muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Sabe qué interesante? Antes un sacerdote vivía, pero pues obviamente tenía que pasar el transcurso o transcurrir lo que la muerte en este mundo, en esta vida, tiene que llegar en un momento dado y uno tiene que pasar por ella. Ahora, esos sacerdotes tenían que morir tarde que temprano porque están manchados con el pecado. Pero qué hermoso saber que Cristo Jesús no muere, Cristo Jesús no murió y Él es eterno. Es nuestro sacerdote eternamente, ¿verdad? Y eso es algo que podemos decir, garantiza nuestra salvación. Número 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Número 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Número 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué hermoso saber todo esto, ¿verdad? Entonces, para responder la pregunta aquí, Cristo es nuestro perfecto y fiel sumo sacerdote, intercesor nuestro, y es eterno, y eternamente Él podría interceder por el mundo. Hermoso saber que el servicio de Cristo Jesús no termina. Él es eterno. Y Él está dispuesto a perdonarte a ti si tú te acercas a Él, y Él puede interceder por ti, y en este caso de entregarte a ti lo que es el don, lo que es el regalo de la vida eterna si tú le buscas a Él. Vamos a la parte del martes. Vamos a leer Hebreos 7, 24 al 27, y que ya lo leímos, por cierto, pero vamos a leerlo una vez más para poder contestar la siguiente pregunta. ¿Qué gran esperanza se nos da en estos versículos? Hebreos 7, 24 al 28 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo Jesús, ¿verdad? Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es que la pregunta que se nos da ahí, la respuesta sería, por el hecho de que Cristo Jesús es Dios, al tomar la responsabilidad de sumo sacerdote y cordero, puede interceder por nosotros continuamente. Un sacrificio perfecto y un mediador inmutable y también eterno. Muy bien, vamos a ir a la segunda parte de la lección. La segunda pregunta que se encuentra ahí, donde nos pide que leamos Hebreos 9 del 11 al 15. Dice la pregunta, ¿qué logró Cristo por nosotros mediante su muerte y ahora en su ministerio celestial? Vamos a mirar la lectura bíblica. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Obviamente está hablando del cielo, ¿verdad? Número 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Te voy a explicar un poquito aquí la parte del versículo 12. Dice, entrando una vez para siempre en el lugar santísimo, está tratando de dar a entender que Jesús pasó del atrio, por así decirlo, hasta el lugar santísimo y se pasó el lugar santo. ¿Sabe? El original dice a lugares santos.
solamente para aclarar el punto, porque muchas personas hoy por hoy pudieran pensar que Jesús en realidad no pasó por el lugar santo, o sea, no ofició en el lugar santo. Mi hermano, vuelvo a repetir, si ponemos el santuario en una línea de tiempo, Jesús no puede pasarse ningún mueble, ningún punto del santuario, o sea, no puede brincar, por así decirlo, ¿no?, su ministerio. Así es que el número 12 es que Él llegó y entró una vez por todas a los lugares santos. En este caso, primero al lugar santo y después al lugar santísimo. ¿Ok? Eso lo podemos explicar más adelante si usted gusta en otro tema, ¿no? Pero número 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiarán vuestras vidas, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por supuesto, ¿no? La sangre de Cristo es mucho, mucho mejor que la de ningún macho cabrío o ningún cordero en este caso, ¿no? Número 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué hermoso es poder entenderlo de esa manera, ¿verdad? Muy bien, entonces la pregunta una vez más, ¿qué logró Cristo por nosotros mediante su muerte y ahora en su ministerio celestial? Con su muerte Cristo venció el pecado y nos ha dado eterna redención por su sangre derramada en la cruz. Y por supuesto, no puede haber mejor sacrificio que el de Cristo Jesús por nosotros en este caso. Y ahora es la razón una vez más por la cual ya no tenemos que sacrificar a ningún cordero, ¿verdad? La parte roja, allí en la parte del martes, dice, medita en la idea de que Cristo obtuvo eterna redención para nosotros. Y recién después de haber cumplido con esto, inició su obra en el santuario celestial en nuestro favor. ¿Qué esperanza nos ofrece esto con respecto a lo que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial? La respuesta sería perfecta paz y tranquilidad al saber que Cristo es nuestro intercesor y redentor y hoy por hoy todavía sigue intercediendo por ti y por mí para que en este caso nosotros podamos recibir la salvación y la vida eterna. Muy bien, sigamos adelante ahora en la parte del miércoles, la primera parte allí. Y sabe, antes de entrar a la pregunta que está allí en letras oscuras, vamos a leer la parte muy al principio de la página. Dice, aunque el pecado había acarreado una terrible separación entre Dios y la humanidad, la muerte sacrificial de Cristo nos lleva a Dios siendo seres humanos y podemos seguir teniendo acceso a Él. Y eso usted lo puede constar en Efesios 2:18 y 1 de Pedro 3:18. Muy bien, ahora sí vamos allá a la pregunta de las letras oscuras. Dice, la cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor y hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 19 y 20. Según estos versículos, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Muy bien. Jesús, por el hecho de ser sumo sacerdote, tiene derecho a entrar al lugar santísimo, donde hoy es intercesor y juez del ser humano. Cristo entró al lugar santísimo octubre 22 del año 1844. Ahora vamos a leer Hebreos 9:24. ¿Qué dice este versículo que incluye la obra de Cristo? Muy bien, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué hermoso saber que Jesús, Él mismo entró al lugar santísimo para presentarse y en este caso interceder por nosotros, ¿no? La respuesta ahí sería, Cristo se presenta ante Dios en nuestra representación como hijos perdonados y si volvemos a pecar, está ante el Padre como nuestro intercesor, como sumo sacerdote. Esa sería una hermosa respuesta para esa pregunta. Muy bien, en la parte roja, allá abajo de la parte del miércoles, dice, ¿qué cristiano que haya nacido de nuevo no tiene necesidad de la misericordia y la gracia de Cristo? Es decir, a pesar de la nueva vida que tenemos en Jesús, a pesar de los maravillosos cambios en nuestra existencia, ¿quién no se da cuenta de la necesidad de perdón? ¿Por qué entonces el saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote es tan precioso para nosotros? La respuesta obviamente sería porque en Cristo somos perfectos en sus méritos como Redentor y por supuesto con su sangre obtenemos también el perdón. Qué hermoso saber eso, ¿verdad? No tenga la menor duda que si Cristo está hoy por hoy intercediendo por usted y por mí, tendremos sin duda alguna la respuesta a nuestras preguntas, respuestas a nuestra incógnita de la salvación y de la vida eterna. Vamos a la parte del jueves ahora sí. Dice el día de la expiación. La parte del jueves ahí en la pregunta de letras oscuras dice así.
que necesita ser purificado y limpiado. ¿Y por qué esto es una clara referencia al ministerio de Cristo del día de la expiación? Muy bien, vamos a leer Hebreos 9, 20 al 23. Dice, diciendo, esto es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En este caso, la remisión de los pecados, ¿no? 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Obviamente el sacrificio de Cristo Jesús ha purificado el santuario en el cielo. Y eso es algo que hoy por hoy es la razón por la que Jesús tiene, en este caso, digamos, la adoración y la admiración de cualquier ser, tanto de la tierra como del cielo. Los ángeles lo adoran y los ángeles saben lo que Él ha hecho, porque por la remisión de su sangre, por su sacrificio, los ángeles saben que Jesús nos ha, en este caso, redimido a nosotros, los seres humanos. Recuerde que Cristo Jesús vino a la tierra para morir por nosotros, para poder limpiar el nombre manchado de parte de los ángeles, de Dios en este caso. El nombre manchado de Dios, que los ángeles, en un momento dado, los ángeles caídos, ahora engañados por Lucifer, habían manchado de Dios, ¿no? El carácter de Dios está en juego. Y Cristo Jesús vino a rescatar precisamente eso. Por eso es que Jesús sabía y aunque Dios sabía que el ser humano podría pecar, ¿sabe? Porque sabía que usted y yo le íbamos a aceptar y que le íbamos a amar y le íbamos a respetar. Por eso valió la pena hacer todo lo que hizo. Aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, pero por el amor de una persona, Jesús hubiese venido igual a morir aquí al planeta Tierra. Si hubiese sido solamente usted la persona que se iba a salvar o que se salvaría en este mundo, ¿sabe? Valdría la pena. Ahora, sabemos que no es así, porque hay muchas personas que han pasado al descanso. Hay, en este caso, personajes bíblicos que pasaron al descanso, que hoy por hoy están durmiendo, y esas personas se salvarán. En un momento dado, cuando Cristo venga, resucitarán, irán con Cristo Jesús al cielo. Haga planes para que usted también pueda resucitar si es que pasa al descanso antes que Cristo venga. Y si no, prepárese hoy de igual manera, porque cuando Cristo venga puede ser transformado y también ir con Él a las nubes de los cielos y de allí a un viaje hermoso hacia el cielo, donde pasará por 1000 años. ¿Está bien? Haga planes, por favor. Muy bien, vamos a ir a la parte también del jueves, ahí al final. El mensaje del primer ángel declara, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, según Apocalipsis 14:7. La realidad del juicio apunta a la proximidad del fin. ¿De qué manera esta realidad debería afectar la forma en que vivimos? Bien, la respuesta que pongo allí, en el año 1844, octubre 22, inició el juicio investigador en el cielo. Al morir, llega el juicio. ¿Sabe? Si es verdad que en ese año empezó el juicio investigador, como lo dijimos ya hace unos minutitos atrás, no cabe duda de que hoy por hoy usted y yo estamos, digamos, jugando en la cuerda floja, por así decirlo. Porque recuerde, si usted llega a pasar al descanso hoy, que en este caso Dios le dé salud, ¿verdad? Y Dios le guarde. Pero si por X motivo usted o yo pasamos al descanso, un ejemplo nada más, mire. Ahora de unos 2 días más salgo para Puerto Rico a tener 3 campañas allá para honra y gloria de Dios. Pero esos son planes de un servidor, son planes, por así decirlo, humanos. ¿Sabe? ¿Quién me asegura como ser humano de que yo voy a llegar a Puerto Rico y que tenemos esas 3 campañas? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Obviamente pedimos a Dios que nos ayude, que Él nos vaya guiando y que Él nos proteja para poder glorificar su nombre, ¿verdad?, en estas campañas. Pero solamente Dios sabe lo que va a pasar y solamente Dios, que conoce el futuro, sabe si voy a llegar o no voy a llegar a Puerto Rico. Pero el plan está allí como seres humanos. Usted hace planes para la próxima semana, para mañana, sin saber si mañana o pasado mañana o dentro de un año estará vivo todavía. ¿Sabe? La muerte puede llegar de repente repentina. El pasar al descanso puede llegar de un instante a otro. ¿Sabe? Por eso es que es muy necesario que usted y yo estemos siempre a cuentas con el Señor. Porque si de repente llegara a llegar la muerte repentina, un accidente automovilístico, un accidente en el trabajo, o un ataque al corazón, un ataque cerebral, lo que sea, y pasamos al descanso repentinamente, por lo menos tendremos la seguridad de que en su momento estuvimos a cuentas con el Señor y que en este caso, cuando Cristo venga, seremos resucitados, ¿verdad? Porque estábamos, en este caso, aunque éramos pecadores, perdonados porque hemos traído nuestros pecados a Cristo Jesús para que Él los limpie con su sangre redentora, ¿verdad? Así es que tómalo de esa manera, tómalo en cuenta así, por favor, y tendrá un poquito mejor de sentido. Recuerde,
No hay nada más triste que vivir una vida desordenada, una vida que de repente no tiene sentido, una vida que para nosotros como seres humanos creemos que es nuestra, creemos que no importa que venga, no importa que haya mañana, no importa que suceda, Dios está conmigo y Dios me va a guardar, y hacemos planes. Y mucha gente de repente puede hacer planes para 2, 3 años, 10 años, 20 años, y muchas veces ni siquiera toma en consideración que Dios es el que tiene el control del tiempo, de la vida y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso yo le digo, hoy usted y yo estemos a cuentas. Dice Jehová, venid y estemos a cuentas. Porque de esa manera, si mañana pasado tenemos que pasar al descanso, por lo menos tendremos la seguridad de que estuvimos a cuentas con el Señor, y que mañana o pasado, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, usted y yo podamos ir a la patria celestial. Recuerde que en la patria celestial vamos a ir solamente a vacaciones, solamente al cielo, a la casa de Jehová, al tercer cielo. Y vamos a ir de vacaciones solamente por un corto lapso de tiempo de 1000 años nada más. ¿Okay? En eso, ¿sabe que mucha gente dice, ay, 1000 años, mira, si apenas tengo 50, apenas tengo 60 y se me ha hecho una eternidad? Imagínate lo que van a ser 1000 años. Bueno, ¿sabe? Esos 1000 años, no que vamos a estar ahí sentados tocando una arpa ahí arriba de una nube nada más, ¿verdad? No, vamos a estar viajando, vamos a estar conociendo, aprendiendo mucho más. El Espíritu Santo seguirá todavía guiando nuestros pensamientos, enseñándonos para ir creciendo más y más espiritualmente. Pero ¿sabe? Mire, usted puede decir, no, 1000 años son mucho tiempo. ¿Sabe que Matusalén vivió 969 años? Casi 1000 años, ¿se da cuenta? Casi 1000 años, imagínese. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de estar solamente por 1000 años en el cielo. Después de los 1000 años, entonces regresamos de nuevo aquí a tierra, donde se establecerá, en este caso, la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, un nuevo lugar para adorar a Dios aquí en la tierra. Y cuando regresemos a la tierra, dice la palabra de Dios que podremos plantar, podremos seguir trabajando en este caso, pero sin cansarnos. El trabajo será en realidad un pasatiempo, un gozo a llevarlo a cabo. Y si lo hacemos así, dice la palabra de Dios, y fíjese nada más, que de mes en mes y de sábado en sábado vendremos a adorar delante de Jehová, dice el Señor. Así es que en esa hermosa ciudad que va a venir del cielo, la Nueva Jerusalén, que está en el cielo ahora, hoy por hoy, preparada para nosotros que seamos fieles al Señor, descenderá del cielo, aquí nos estableceremos y aquí estaremos, ahora sí, por toda la eternidad. ¿Sabe? Mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué tal si no es cierto de la eternidad? ¿Qué tal si es un invento solamente? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Mire, digamos que usted y yo creemos diferente, ¿ok? Usted cree que existe Dios y usted se prepara para estar con Dios. Ahora, vamos a poner, por ejemplo, nada más que yo no creo en Dios, ¿no? Que de paso creo completamente y tengo mucha fe, ¿no? Pero vamos a poner, por ejemplo, para el ejemplo nada más, yo no creo en Dios. Usted se prepara para ir con Dios, ¿ok? Ahora, digamos que de repente usted se pasó al descanso y de repente se despierta para darse cuenta que no existía Dios. Pero usted se preparó para estar con Dios, para vivir con Él allá 1000 años y después aquí en la tierra por toda la eternidad. Usted se preparó para eso. Eso hizo una mejor vida para usted aquí en la tierra, fue mejor persona, fue más feliz y sale ganando con todo el sentido de la palabra. Pero de repente se despertó y Dios no existía. El cielo no existía. No había nada de lo que se nos había prometido en la palabra de Dios. Bueno, ¿qué perdió usted? Absolutamente nada. Nada. Pero por otro lado, digamos, yo no creo en Dios y de repente, paso al descanso y de pronto despierto para darme cuenta que Dios sí existía, que la eternidad era una verdad bíblica, una verdad palpante, y que porque yo no quise creer en Dios, ahora, ¿qué fue lo que yo perdí? Recuerde, ahora yo resucito para darme cuenta de que sí existía la eternidad, de que sí existía un Dios, y que sí verdaderamente yo podía haber vivido eternamente en el cielo, en el cielo 1000 años y después eternamente aquí en la tierra, pero de pronto, como no me preparé, como no creí, ¿qué fue lo que yo perdí? Completamente todo. La oportunidad a ser feliz y la oportunidad de vivir eternamente. De modo que si usted cree en Dios y de repente se da cuenta al despertarse que no existía Dios, no perdió usted absolutamente nada. Pero yo no creo en Dios y de repente me despierto para darme cuenta que sí existía, yo perdí todo en este caso, ¿verdad? Así es que vale la pena incluso hasta de repente por conveniencia pensar y vivir una vida santa, una vida
piadosa, una vida pensando en que Dios verdaderamente existe y que Dios verdaderamente está con nosotros y que en un momento dado Jesús vendrá por nosotros, nos levantará de los muertos y podremos estar con Él por toda la eternidad. Repito, 1000 años en el cielo primero y después toda la eternidad aquí en la tierra. Bien, vamos adelante a la última parte en el viernes en este caso, para estudiar y para meditar. La última parte de preguntas para dialogar, ahí en la última partecita, está marcada aquí, la tengo marcada, dice, lee Levíticos 16, 15 y 16. ¿Cuál es el significado de la sangre? ¿Qué representa la sangre? ¿Por qué la sangre era tan importante para el ritual del día de la expiación en ese entonces? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Muy bien, vamos a mirar Levíticos 16, 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, la pregunta es, ¿qué significado tenía la sangre y qué significa para nosotros hoy por hoy? Usted puede darse cuenta en este caso que por la sangre del macho cabrío era que se limpiaba el santuario. ¿De qué se limpiaba? De los pecados del pueblo. Recuerde que, y miremoslo de esta manera, en el santuario durante todo el año se traían los pecados del pueblo y se iban acumulando dentro del santuario. Una vez al año, el día del Yom Kippur, como hemos dicho anteriormente, el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, donde él hacía un ritual especial con la sangre del macho cabrío. Y eso lo rociaban al propiciatorio y enfrente del propiciatorio en este caso. El propiciatorio era la tapadera o la tapa que en este caso cubría el arca del pacto, donde estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos, estaba también allí la gloria de Dios. De esa manera usted puede entender que la sangre del macho cabrío que era rociada encima del propiciatorio, que de paso del propiciatorio, la tapa representa a Cristo Jesús, que está la ley, luego está Cristo Jesús y después está Dios, ¿no? La gloria de Dios. Dese cuenta, está la ley, que es el pecado, por así decirlo, ¿no? Lo que nos dice que es lo que está mal o en lo que hemos pecado. Después está Cristo Jesús y después está la gloria de Dios. Y allí, entre la ley y la gloria de Dios, estaba el propiciatorio, que es Cristo Jesús, y sobre ese propiciatorio se rociaba la sangre. En este caso, limpiando los pecados del pueblo. Cuando el sacerdote terminaba de hacer su ritual allí en el lugar santísimo, él salía ahora con, digamos por así decirlo, con todos los pecados del pueblo de todo el año en sus manos. Él las ponía sobre Azazel, sobre el macho cabrío, que en el tiempo del fin, en este caso, una vez al año, se escogían 2 machos cabríos, uno que era Azazel y uno que era Cristo Jesús, o uno representaba a Satanás y otro a Cristo Jesús. Cuando llegaba a Azazel, el sumo sacerdote ponía las manos en Azazel y de esa manera Azazel se cargaba, o en este caso que representa a Satanás, cargaba con los pecados de todo el año del pueblo, donde un sacerdote destinado de una forma especial llevaba ese macho cabrío al monte donde allá moría ese macho cabrío. Eso representa a Satanás cuando sea, en este caso, condenado a estar aquí en la tierra por 1000 años. Esos 1000 años que usted y yo pasaremos en el cielo de paso de vacaciones, Satanás estará confinado al planeta Tierra. Dice la palabra de Dios que será encadenado aquí en la tierra y será encadenado con las circunstancias nada más que hay alrededor. Es todo. No es otra cosa. Será, en este caso, encadenado aquí en la tierra y esos son los 1000 años que representa. Después de eso viene la destrucción también para Satanás. Satanás no está a cargo del infierno, de paso. Satanás será destruido junto con todos aquellos que fueron seguidores de él, que se mantuvieron pecando y que nunca pidieron perdón por sus pecados, o que pidieron perdón pero después volvieron a pecar una vez más y después ya no pidieron perdón por sus pecados, ¿no? Eso es lo que significa todo esto en la parte del santuario. Recuerde que todo eso se mira en la parte del santuario, pero en su momento dado cobrará vida también de esa manera, ¿ok? Mi hermano, mi hermana, esto ha sido la lección, en este caso de fe y esperanza. Y pues mi hermano, mi hermana, yo solamente quiero decirte y pedirte que sigas orando, sigue estudiando continuamente, porque solamente en Cristo Jesús y solamente por la sangre redentora de Cristo Jesús, usted y yo podremos tener, sin duda alguna, la única esperanza de poder entrar al cielo. Recuerda, la sangre de Cristo Jesús ya pagó el precio, ya pasó, en este caso, en la cruz. Según el santuario, como vamos mirando, ya pasó ese tiempo. Ahora
Solamente esa sangre que ya se entregó por ti está esperando de que tú te acerques a Cristo Jesús, pidas perdón y sigas adelante siendo fiel al Señor. La fidelidad es algo que Dios exige de nosotros. Y no para salvarnos, sino por amor a Él. Porque recuerda que el amor es lo más grande y lo principal que hay en todo esto. Y esto lo podemos mirar a través del santuario. Porque de tal manera Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que oficiara la parte del santuario, con todo el sentido de la palabra, en el campamento, en el atrio en este caso, y ahora en el cielo, por amor a ti. Porque a través del santuario podemos mirar, mi hermano, mi hermana, sin duda alguna, que ahí se encuentra el plan de nuestra redención. Ahora, fíjate algo interesante. El santuario en realidad es una doctrina. Ve, si tú no has examinado la parte del santuario, te pido por favor que estudies un poquito más sobre el santuario. Analiza qué hay detrás de todo el santuario, qué hay detrás de cada uno de los muebles del santuario, qué hay detrás de cada uno de los rituales del santuario. Y de esa manera tú podrás mirar que allí está la salvación para cada uno de nosotros en lo que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Así que yo te invito, por favor, examina un poquito más el santuario y ve cómo Dios te ama y cómo Dios hizo ya ese plan para redimirte mucho antes de que tú nacieras, mucho antes, de hecho, de que el mundo fuese creado. Mi estimado y mi estimada, amigo que me escuchas, por favor, te pido, busca a Dios en todo momento, sé fiel a Él y sigue con Él en todo momento. Recuerda, mi hermano y mi hermana, que con fe y esperanza estamos preparando constantemente a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios en su momento dado. Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Dejo el mundo y sigo en pos de ti, del pecado ya me arrepentí, ya no quiero vivir más sin ti, eres mi necesidad. No quiero este mundo ya más, tu profundo amor quiero buscar, conocerte mucho más, Señor, eres mi necesidad. Eres mi necesidad, Jesús, cada día más y más he encontrado en ti felicidad. Quiero entregarme postrada ante ti y mis pecados dejarlos en ti. Quiero servirte y serte fiel, que mores en mí. Como el aire para respirar, como el ave el viento al volar, así necesito yo